Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas esté viendo usted este video. Mi nombre es Oscar Miramontes y le doy la más cordial de las bienvenidas a su podcast. ¿Y tú quién eres? Estamos en esta quinta temporada un poquito peculiar, usted se ha dado cuenta, y el día de hoy no es la excepción, tenemos una entrevista especial. No vamos a ahondar con todos los detalles que andamos normalmente porque es una invitada que ya nos acompañó anteriormente. Entonces por aquí vamos a dejar la primera entrevista que le hicimos donde usted puede ir y conocer todos los pormenores de su vida. El día de hoy es una continuación de esa entrevista. Nos acompaña en esta tarde noche la licenciada Cecilia Gaitán. ¿Qué tal, jueza? ¿Cómo está usted? Mi querido Oscar, muy bien, gracias a Dios. Bienvenida sea usted, licenciado. Al contrario, gracias a ustedes por recibirnos. Gracias por estar con nosotros. La segunda vez que nos acompaña, como decía, ahí les vamos a dejar, amigos, tenemos una entrevista muy padre, muy amena, de hace ya más de un año que estuvo con nosotros aquí en el programa. ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Claro que Sí, me acuerdo. por supuesto. Sí. Pues hace un año estuvimos aquí, nos sentimos como en casa, como esa primera vez. Yo agradecida, pues naturalmente, por este espacio. Para mí es importante, pues, que la sociedad le dé seguimiento a este proceso que hoy nos tiene frente a un encargo de mucha responsabilidad, como lo supimos desde un principio, y sobre todo, bueno, pues naturalmente contentos, con retos todavía muy definidos, pero por un lado satisfechos de un casi año, lo cumplimos el 8 de septiembre, donde hemos tratado, pues, de dejar una semilla distinta. No sé si mejor, Oscar, o peor. ¿Por qué mejor o peor? Porque finalmente siempre hay un referente. Claro. Yo creo que el tener la conciencia de saber que siempre hay algo mejor y algo peor, y saber que te vas a cuidar de lo peor y te vas a buscar igualar a lo mejor. Ese es el proceso constante del que siempre he hablado, en el que debemos mantenernos todo profesionista, que es el proceso de la mejora constante. Así es. Licenciada, estuvo con nosotros hace un año y les digo, ahí va a estar el link para que vayan a ver esa entrevista. En ese entonces usted estaba contendiendo, estaba participando en esa, híjole, pues controversial convocatoria que se hizo para jueces y magistrados, única en la historia, nunca había pasado, y usted estaba contendiendo ahí y bueno, salió vencedora, es actual jueza del segundo juzgado civil de lo familiar. Soy jueza segundo civil por audiencias en materia civil y mercantil. Somos un juzgado mixto aquí en el distrito, así es. Muy bien, entonces, a ver, vámonos por partes. Cuando ganó, para empezar, ¿cómo se sintió? ¿Cómo fue para usted el saber que pues sí ya era suyo el puesto? Bueno, mira, muy consciente y con una gran convicción de que lo que finalmente asumimos frente a la sociedad, pues había que cumplirlo. Contenta, agradecida sobre todo con Cuauhtémoc y con el resto de los municipios que conforman el distrito, porque finalmente, bueno, pues obtuvimos un voto de confianza. Y eso no solo pues se agradece, también se debe responder. Yo siempre he dicho que somos el resultado de lo que hacemos con la confianza que nos otorgan. Entonces, pues ahí es donde se cierra ese ciclo, ¿no? No solo es que te den el voto de confianza, sino lo importante es qué haces con esa confianza. ¿Cómo me sentí ese día? Me sentí muy agradecida, con un gran compromiso, con una gran incertidumbre de lo que iba yo a encontrar en el juzgado, pero hoy, a casi un año, te puedo decir que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, que creo que necesito pues demostrar que no voy a pasar o no he venido transitando por estos meses sin una visión, sino todo lo contrario. ¿Por qué necesito demostrarlo? Porque creo que como sociedad necesitamos participar más, Oscar, en cualquiera de los tres poderes, participar más en la iniciativa, desde la iniciativa privada, en organizaciones no gubernamentales, porque necesitamos involucrarnos más en el desarrollo de una sociedad que sin duda necesita de todos para ser mejor. Creo que se ha venido estigmatizando pues la calidad política o el carácter de servidor público, y creo que es un carácter o es una calidad que se asume, no te es dada por un encargo en particular. Yo creo que la debes de asumir desde la convicción, desde la confianza, y sobre todo entender pues que te debes a una sociedad que lo que busca es encontrar un punto de coyuntura para la solución, en este caso como autoridad jurisdiccional, para la solución de sus controversias.
Muy bien, muy bien. La pregunta aquí, poquito incómoda tal vez. ¿Era lo que esperaba cuando entró? Pasaron unos mesecitos, empezó, como Sí. usted lo dice, ya hasta el 8 de septiembre, tomó posesión. Ya una vez estando ahí, ¿era lo que esperaba? ¿Era lo que se imaginaba? Mira, déjame te contesto esa pregunta de esta manera. Como jurista o como estudiosa del derecho, se vuelve uno un tanto solitario y de alguna manera el servicio público te sujeta a hacerlo. Y es una dualidad de alguna manera de cara, Sí, porque por un lado tratas todo el tiempo con la gente y entonces hablar de un cierto encierro te parece incongruente, pero en realidad esa dualidad tiene el servicio público. Tratas todo el día con gente, pero a la vez estás ajeno a una dinámica a la que estabas acostumbrado, porque sin duda estás sujeto primero a un horario, luego a resultados, y eso, pues en la iniciativa privada tienes mayor libertad. Hubo un cambio, sin duda, un cambio de vida para tu servidora, para mi familia, en este caso mis hijos y mi esposo, un cambio al que nos hemos adaptado, creo yo, bien. Creo que pues, la estabilidad en mis hijos, sobre todo, que son menores de edad, pues se logró. Ellos pues continúan con su vida regular. Naturalmente, pues he tenido la oportunidad de tener gente a mi lado que nos ha apoyado mucho. Y bueno, pues la dinámica familiar cambió. Que si era lo que esperaba, pues no, definitivamente no era lo que esperaba, pero déjame te digo por qué. sí, No era lo que esperaba porque finalmente como litigante, que su servidora, pues esa fue mi historia profesional desde que egresé de la carrera. Como litigante tú tienes una cierta imagen del Poder Judicial. Creo que encontré cosas muy buenas y encontré muchas también oportunidades de crecimiento. Encontré gente muy comprometida, encontré gente dedicada a su trabajo, con una voluntad de servicio, y también encontré un gran rezago ujú, que hoy por hoy es importante que la sociedad lo sepa. Los tribunales, o al menos por lo que hace el que tu servidor encabeza, tenía un rezago importante. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque si no reconoces las áreas de oportunidad, nunca tiendes a mejorar. claro, Y la mejora se va a dar en este proceso como se va a dar después de estos 8 años. Por eso yo hablaba desde un principio, siempre hay alguien mejor y hay alguien peor. No significa que ese alguien peor no pueda mejorar, todo el tiempo lo puede hacer. claro. Pero la conciencia es la diferencia que hace pues entre la gente y esa conciencia es la que te lleva a decir, no estoy tan bien, ¿qué puedo hacer? Entonces es un día a día. En ese encontrar cosas que no me esperaba, te digo que hoy por hoy tengo a mi encargo o bajo mi responsabilidad un equipo de trabajo muy nuevo, donde permanecen 2 personas, vamos a llamar así, de la antigua plantilla, y el resto es gente nueva Hubo que una está reestructuración. exactamente. No todo mundo viene de la estructura del Poder Judicial, tampoco no todo mundo es foráneo, vamos a llamarle así. Tengo un equipo mezclado, vamos a concretarlo de esa manera, pero es un equipo de trabajo muy comprometido, con una firme convicción de que las cosas deben hacerse, de que a la gente nuestras decisiones, nuestro rezago o nuestro avance le va a impactar en sus bolsillos, en sus familias, en sus propiedades, en sus bienes, pues es importante. Cabe aclarar que, bueno, pues siempre hay un dolido y siempre hay un beneficiado. Eso Claro, es en cualquier competencia, vamos a llamarlo así. Finalmente los juicios esos son. Es la posibilidad de que uno pues salga vencedor y el otro, bueno, pues naturalmente va a recibir un perjuicio porque, bueno, pues así es el tema, ¿no? Y aún a pesar de eso, pues este equipo está trabajando con esa convicción de servir. Creo que esas dualidades, volvemos a lo mismo de cosas que encontré, nos han permitido disfrutar mucho el proceso. Entonces, pues yo qué te puedo decir, estoy agradecida, estoy comprometida, nos restan poco más de 7 años donde tenemos esa oportunidad de trascender a través de un trabajo serio, de un trabajo imparcial. Son decisiones difíciles mucho, Oscar, muchas veces pues naturalmente el conocer a la gente, el saber que se trata de una persona, de otra, o el que la gente se acerque y te exponga pues a través de los que nosotros conocemos como alegatos su asunto, sin duda pues impacta,
pero no por eso nubla. Somos seres humanos, naturalmente, estamos compuestos por sentimientos, por un criterio personal que debemos dejar de lado para tomar las decisiones conforme a derecho. Claro. Entonces, es un trabajo constante, es un trabajo diario y sobre todo, pues es un ejercicio que debes hacer y tienes que aprender a separar pues lo personal de lo profesional. Sí, muy cierto. ¿Cuál fue uno de los principales retos o áreas de oportunidad que encontró cuando entró al juzgado, cuando llegó? Pues mira, yo creo que uno de los grandes retos fue empatar o hacer embonar, mejor dicho, lo que uno desde la iniciativa privada aprende. Pues la importancia de sacar resultados más allá del tiempo, la importancia de atender a la gente de una desde el momento en que tú llegas al juzgado y la gente pues te recibe, entender que ya la gente tiene una prisa que a lo mejor para ti es complicado equilibrar con la serie de asuntos y el cúmulo de trabajo que existe, pero debes tratar a la persona desde que llega de una manera amable, hacerlos entender que la justicia está o es hoy por hoy accesible, que debe ser cada vez más clara, más sencilla, que debes tú poder tener la posibilidad de acceder a un resultado de una manera pues naturalmente procedimental, es decir, tienes que seguir una secuela procesal, tienes que seguir un procedimiento, tienes que agotar las etapas que la propia ley te marca, pero que no es tan difícil inclusive comprender tu propia sentencia o resolución, que hay un juez que puede atenderte no para decirte qué puedes hacer, sino para hacerte entender lo que hay en el expediente. Yo lo decía y lo he dicho siempre, lo que tenemos una máxima como abogados coloquial que dice que lo que no está en el expediente no existe. Entonces, pues efectivamente, a veces no es congruente lo que está en el expediente en documentos a lo que existe allá afuera. Se está haciendo un gran esfuerzo y creo que ese esfuerzo jamás va a acabar de poder empatar pues la ley escrita con la realidad social. Sin embargo, pues el derecho siempre va pasos atrás de esa realidad social tan evolutiva, ¿va? Pero es de lo más normal. Creo que debemos también entenderlo, creo que debemos también digerirlo y aprender a comprenderlo como sociedad. Es una invitación, finalmente, a que sepamos prever la situación, a que sepamos que desafortunadamente el valor de la palabra se ha visto mermado y hay que decirlo con todas sus palabras, con todas sus letras, como suele decir uno, pero la realidad es que finalmente pues eso nos lleva a entonces estructurar documentos preventivos donde podamos ver, uno, en la prevención y dos, en la justicia alternativa, la posibilidad de resolver mejor las controversias. ¿Cómo la justicia alternativa? Bueno, pues buscar que a través de los convenios logremos también resolver controversias, ¿va? No nada más a través de las sentencias. Claro. Mencionó usted la cuestión del cúmulo de trabajo, la situación de los rezagos que había. ¿Qué tanto rezago había cuando usted llegó ahí al juzgado? Cuando entré en septiembre hace un año, teníamos alrededor más o menos, le llamamos en cola, es decir, por llamarlo así, pendientes de acuerdo, es decir, todos aquellos escritos o promociones que la gente presenta para impulsar su proceso. Yo entré con entre 200 y 250 en cola. Para algunos distritos quizá no sea mucho, para Cuauhtémoc es mucho. Entonces, entramos en ese proceso desde septiembre y para febrero logramos tener en cola alrededor de 50 promociones. Entonces, hablar de eso es entender que cada día tenemos de 30 a 40 promociones que se presentan, entonces que se suman a lo que tú traes pendiente. Eso por una parte. Por otra, encontré asuntos sin movimiento, no por falta de actuación de las partes, sino por falta de acuerdo por parte del juzgado, de meses de rezago.
La ley te impone la obligación como autoridad de resolver en un promedio máximo de 3 días. Es decir, tú te presentan hoy la promoción, tú puedes acordarla hoy mismo, mañana, máximo pasado. Pero pues la realidad es que es un término difícil de cumplir. ¿Por qué lo incumple uno? Muchas veces por falta de personal y naturalmente por el cúmulo de trabajo. Entonces, lograr compactar el rezago de las promociones en cola, que le llamamos nosotros, o las promociones pendientes de acuerdo, a 50, luego fue octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, a cuestión de 6 meses, lograr compactarlas a 50 promociones en cola y sobre todo entender que estábamos a 15 días de margen, no a 3, a 15 días cuando yo encontré un juzgado donde había meses de por medio entre las promociones, es decir, yo podía tener pendiente 2, de 3 acuerdo, meses. no, deja tú eso, yo en septiembre encontré promociones pendientes de acuerdo de marzo, presentadas en marzo. Entonces, pues ha sido un avance muy grande, ha sido un trabajo en conjunto, porque yo lo dije desde un principio cuando incluso nos tocó participar en aquella convocatoria, presentar un ensayo que nos pedían, que era parte de los requisitos y decían que, ¿por qué considerabas que debías ser juez? Y yo lo manifesté en el sentido de decir que no se requiere nada más ser un buen profesional o un técnico en la materia. Debes saber liderar un equipo para poderlo llevar o conducir a buen puerto. Y eso implica muchas cosas, Oscar, porque no es un trabajo individual, es un trabajo de equipo. Es tener la voluntad y hacer que la tenga la gente que trabaja contigo. Ujú. Y yo debo reconocer que tengo un equipo muy comprometido, que tengo un equipo que tiene la firme convicción de sacar este proyecto adelante, y este proyecto es de 8 años, no es de un año. Entonces, pues sí, la realidad de las cosas es que el equipo es fundamental. Claro, obviamente. Hablando de esa situación, yo creo que todos aquí en México o la sociedad en general tenemos la imagen del juez que nos vende Hollywood, que nos vende la televisión americana, las series, ¿no? De que estás en un juzgado con su batita y su masito dictaminando si es culpable o no. Yo creo que eso nos imaginamos la mayoría, yo al menos así lo hago. Yo he tenido la oportunidad de estar en su oficina Muchas y gracias. pues es algo completamente distinto. Distinto. No es así como trabajan aquí en México. ¿Cuál es la chamba en sí que hace la jueza Gaitán el día a día? ¿Es estar diciendo culpable, no culpable o cómo se lleva a cabo? No, sí, definitivamente, bueno, pues efectivamente tenemos una imagen distinta, ¿no? Una Sí, imagen creada por esas películas que todo mundo en algún momento hemos llegado a ver, o programas, o bueno, cualquier medio por el que hemos visualizado así a una autoridad. No, en realidad, fíjate qué curioso, esas imágenes te dan a entender una investidura seria, fría, distante. Y quizá así nació, por eso te decía, esa finalmente es la historia mm, del derecho, esa es la historia de este sistema judicial, inclusive a nivel universal. Sin embargo, el mundo ha cambiado tanto, las necesidades sociales han cambiado tanto, se ha recrudecido, porque esa es una realidad, se ha recrudecido la realidad que vivimos en todos los sentidos, que tuvimos que entender como sociedad que el juez debe ser una persona que tengas aquí a la mano y que puedas decirle, necesito verte, pero necesito verte para exponerte y que me escuches. ¿Eso va a hacer alguna diferencia? No lo sé, pero finalmente esa tranquilidad, el tener el rostro muy claro de tu juez, implica, pues primero ponerle un gran honor y una gran responsabilidad al encargo, pero sobre todo entender que debes estar ahí para escuchar, debes estar ahí con todos tus sentidos para naturalmente dirigir las audiencias, para ser un gestor de todo ese trabajo que los litigantes pues hacen día a día, porque te toca estar en el banquillo donde tienes que ser lo más imparcial posible y al menos en materia civil, que es la que tu servidora, ujú. en la que tu servidora está inmersa,
pues sí entender que hay que juzgar con perspectiva, pero que el derecho civil es un derecho estricto, es decir, tiene que apegarse a lo que la ley establece. Y entonces, en tratándose de codificación, tanto sustantiva como adjetiva, es decir, tanto el Código Civil como el de Procedimientos Civiles, que por cierto ya viene el nacional, que nos va a unificar a todo el país, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues es ajustarte y finalmente entender que más allá de tus criterios hay que aplicar la ley. ¿Qué más hace el juez? Pues naturalmente poder revisar los proyectos tanto de resolución como de acuerdo diario, direccionar, por supuesto, toda la labor de ese equipo de trabajo para poder cumplir con tribunales federales, para poder auxiliar cuando te toque estar en turno, precisamente toda la ayuda, vamos a llamarlo así, que uno brinda finalmente a través del cumplimiento de exhortos o despachos, es decir, toda esa labor que uno lleva a cabo en conjunto con otros tribunales por si tienen algo que notificar o desarrollar en este distrito, bueno, pues en conjunto poder hacer esa labor. Es una actividad muy variada, es una actividad tan multidisciplinaria como tan rica en su día a día. Es una labor cansada, no lo voy a negar, creo que debe dignificarse la labor que hace todo el equipo de trabajo. A veces no entendemos y creemos que todo lo hace el juez o pensamos que todo lo hace un secretario de acuerdos. En realidad es prácticamente una maquiladora que opera ahí dentro y entonces cada una de las partes van engranando y falla una y pues obviamente hay que entender que hay que salir a subsanar esa situación, pues naturalmente en las situaciones que lo permitan y también pues afrontar las circunstancias. Estamos muy conscientes que somos una primera instancia, al menos en el caso de tu servidora, es decir, hay medios de impugnación para las decisiones que tu servidora tome y bueno, pues hay una sala revisora que son las salas de segunda instancia y finalmente pues hay a disposición de toda la sociedad un juicio de amparo, que esa ya no es instancia, pero bueno, pues está a disposición de la sociedad para combatir en todo caso las resoluciones que no les parezcan ajustadas a derecho. ¿Cómo está estructurado ese equipo de trabajo que dice usted, esa maquiladora dentro de su oficina? ¿Cómo está? Pues Platícanos mira, un poquito. generalmente, bueno, pues está el juez que, como cabeza, luego de ahí en una estructura piramidal bajan los secretarios judiciales, que son tus brazos derechos, y generalmente uno de ellos hace funciones de secretario de acuerdos, que finalmente pues es la cabeza debajo del juez. Podemos tener 2, 3, 4 secretarios judiciales, nosotros tenemos 2 secretarios judiciales nada más, quisiéramos tener por supuesto más, pero la realidad es que somos muy conscientes que el presupuesto se estira lo más que se puede para cubrir todo lo que es necesario, pues no nada más en el distrito, a nivel estatal. En ese punto yo quiero reconocer la labor de la magistrada presidenta, la licenciada Marcela Herrera. Es una gente que ha tocado las áreas administrativas, ha fortalecido el sistema desde ese punto, buscando que no falte lo indispensable y un poco más. ¿Por qué apunto a este tema? Porque inclusive había quejas de jueces en el distrito donde se quejaban de que no había hojas. Entonces, hablar de que no había hojas, pues es algo sorprendente, pero que sucedía. Hoy por hoy te puedo decir que hemos tenido a nuestra disposición la revisión de equipos de cómputo, nos han proveído, por supuesto, papelería. Hemos estado muy cuidados en ese sentido y ese cuidado pues es para que funciones y para que dé resultados. ¿Va? Claro, para que la maquinaria esté aceitada y que Exactamente. esté funcionando. Debajo de esos secretarios judiciales está secretarios auxiliares, que son las personas que los hacen fuertes a los secretarios judiciales, y finalmente viene la plataforma de escribientes. Y ahí varía, por ejemplo, en el caso de tu servidora, tengo un equipo de trabajo de 7 personas actualmente, 7 personas a mi cargo, y así es como pues estamos ahora sí que sorteando el cúmulo de trabajo diario. De esas 7, ¿cuántos estaban de la administración anterior? 2. 2 y Así 5 es. vienen Así a fortalecer. Y 5 vienen a fortalecer, así es.
Ok, ok. Muy contenta, por supuesto, muy agradecida y sobre todo muy orgullosa porque muchos de ellos son muy jóvenes, se están formando y contrario a lo que la gente pudiera pensar de qué temor que haya gente tan joven, yo siempre lo he dicho, a la gente joven se le debe dar una oportunidad, creo que tenemos una gran responsabilidad en ello y realmente, bueno, pues la responsabilidad mayor es la de tu servidora. Entonces, es mi responsabilidad que ellos naturalmente funcionen correctamente, pero también es responsabilidad de todos entender que a la gente debemos darles una oportunidad, a los recién egresados debemos abrirle las puertas de los espacios de trabajo y que tenemos que como sociedad cobijar precisamente a esos egresados, porque hoy en día pues la realidad social es que es difícil encontrar trabajo, es difícil desempeñar una profesión y entonces viene a colación que bueno, pues muchos jóvenes deciden desertar en el ejercicio profesional y dedicarse a otras cosas que tampoco es malo, finalmente todo trabajo es digno, Claro. pero creo que no podemos quedarnos sin especialistas en las materias y una de ellas, por supuesto, es la abogacía. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, y siguiendo esa estructura, donde dice de usted que va hacia abajo, hacia arriba, ¿cómo está la cuestión? Platíquenos un Bueno, poquito. pues nosotros formamos parte de todo un sistema. Ujú. No es que vamos a llamarlo así, nuestro jefe directo, pues es la magistrada presidenta, que en este caso está la licenciada Marcela Herrera. Con esta reforma que hubo, vamos a tener 4 presidentes en turno, 2 por año, pero en materia jurisdiccional y técnica, vamos a también a llamarlo así, nuestros jefes en materia civil, por ejemplo, pues bueno, son los magistrados titulares de las salas civiles. ¿Por qué? Porque bueno, finalmente ellos son los que van a revisar nuestro trabajo. En ese sentido son nuestros jefes, vamos a llamarlo así, para que la gente lo comprenda mejor. Y en materia estructural, pues bueno, dependemos finalmente del Tribunal Superior de Justicia, pero finalmente, bueno, pues cada quien es autónomo dentro de su órgano para poder tomar las decisiones siempre y cuando estén apegadas a derecho. Y si Claro. no, pues tenemos, como todo el mundo ya lo sabe, el Tribunal de Disciplina Judicial, ante el cual tanto los propios miembros del Poder Judicial como los justiciables pueden presentar sus quejas administrativas en caso de que haya motivos para hacerlo, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Me platicaba fuera de cámaras precisamente del trabajo que está haciendo la presidenta. Así es, la licenciada Herrera. Ajá. Platíquenos un poquito de Bueno, eso. pues ¿Nos puede platicar? No sé si pueda. por supuesto, finalmente ella ha encabezado una corriente que se hace descansar en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es el fortalecimiento del sistema, como te comentaba ahorita, fortalecer toda esa estructura administrativa, entender que la gente para funcionar pues necesita herramientas y que esas herramientas deben estar direccionadas a que la población sepa que la justicia es accesible, es clara, es sencilla, es amable, es humana. En un segundo pilar, pues la rendición de cuentas y la transparencia, por supuesto, donde se ha manejado dinámicas de evaluación. Nosotros acabamos de tener ahora en abril una evaluación que estuvo dirigida a los jueces en particular, pero bueno, pues naturalmente con todas las aristas de qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cuál es el trato hacia su personal respectivo. Y finalmente, el tercer pilar que la magistrada ha impulsado mucho, pues es la eficacia y la eficiencia, que finalmente se concreta en que la gente pulse los resultados de este cambio que ha sensibilizado sin duda al sistema. Yo quiero ser muy enfática, Oscar, cuando estuve hace un año hablábamos de sensibilizar al sistema, hablábamos de alguna manera de escudriñar a ese sistema y de transparentarlo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Sí, se Yo está hoy dando. por hoy te puedo decir que había grandes virtudes, ya había grandes oportunidades de crecimiento o áreas de oportunidad. ¿Y por qué lo llamo así? Porque hay que reconocerlo. Los jueces ahora son mejores que los de antes, no todos. ¿Por qué? Porque finalmente todos tenemos un gran compromiso de demostrar que valió la pena la reforma.
Pero también es cierto que no todos los que se fueron, quizá estaban en una posición inmejorable. Yo creo que debemos entender que esto es evolutivo, igual que la sociedad. Y como lo decía usted, o sea, faltaban hasta hojas, no era falta de voluntad. Exactamente, exactamente. O sea, había muchos factores, pero la realidad es que nos hemos dado cuenta que todos los cambios son buenos y que esto debe seguir cambiando. Es decir, no podemos sentarnos y hablarte hoy así como te estoy hablando y que pasen más años de los que ya sabemos que van a transcurrir, que son 8 años en total, y decirte, pues aquí sigo, ¿va? Con el mismo discurso. Creo que necesitamos entender que es más, de aquí a otro año te puedo decir que vamos a tener un discurso diferente porque naturalmente vamos a haber transcurrido otro año más, a ver necesidades distintas, a saber en qué estamos fallando, por qué no decirlo, y en qué podemos seguir mejorando. Entonces, esa es la conciencia más... esa es la conciencia más humana y sobre todo más real que podamos tener cualquiera que estamos ahorita al frente de un juzgado, al frente de una sala, y por supuesto tengo la certeza de que así está la licenciada Herrera, con una convicción absoluta de que el día a día está impactando y que ella debe pues seguir trabajando como lo ha hecho, dignificando por supuesto la figura de las mujeres dentro del Poder Judicial, siendo más bien el ejemplo primigenio de que, bueno, pues ella ha tenido que combinar su vida personal con la profesional, como muchas mujeres lo hacen, inclusive en la iniciativa privada. Yo creo que el papel de la mujer ha sido en los últimos años fundamental. Creo que hablábamos antes de que no había perfiles para una cosa, no había perfiles para otra. Creo que la mujer ha estado trabajando mucho por crear perfiles idóneos para que la gente confíe en nosotras. Sí, claro, por supuesto que sí. Muy bien, muy bien. Así es. Licenciada, acá Dígame. entre nos. ¿Qué me vas a preguntar? Haga de cuenta que no, nadie nos está viendo. Sí, señor. Si pudiera regresar el tiempo, ¿se metería a esta situación de ser jueza o mejor no? Por supuesto que sí. Y Sí. te lo digo con esa convicción porque he tenido en este corto tiempo el reconocimiento de gente que me ha externado lo bien que se han sentido atendidos por el personal, ni siquiera en temas propios de tu servidora. Se ha trasminado una atención diferente, se ha buscado hacer ver que estamos para servir, que no siempre vamos a poder tener el resultado que la gente espera o desea, pero que en ese sentido humano hemos estado abiertos no solo a escuchar, sino a recibir, que la figura del juez no es un asiento, una toga, un mallete, que la figura del juez es un agente igual que cualquiera, que sabe que debe servir, que le gusta y que sobre todo necesita, yo te hablaba hace un año, de ser un factor de cambio. Y ese factor de cambio lo estamos siendo inclusive en ese contacto con los litigantes, lo estamos siendo con la propia sociedad. Se habla mucho de que hoy en día impera un poco el tema de las relaciones, no lo quiero llamar de otra manera, y entonces si conozco a Ceci Gaitán, pues bueno, pues voy a obtener resolución favorable. Está muy equivocado en ese sentido todavía la óptica. Creo que debemos seguir transitando por estos años que restan para entender que no es que conozcas a Ceci Gaitán y vayas a tener resolución favorable. Es que conoces a Ceci Gaitán y sí le puedes decir, oye, mi asunto se está retrasando, échame la mano. Necesito la resolución, punto, más allá de lo que tú decidas en ella. Y creo que eso es muy válido. Eso es un jalón de orejas diario que es muy válido y que muchas veces incurres en él por y por que el no cúmulo quiere de decir trabajo. que va a sacar el expediente para ponerlo encima, Tampoco, sino que tampoco. Pues, hay que darnos carrilla con sacar exactamente. todo. Y entonces esas medidas, mira, te confieso que en esa reestructuración del personal decían que yo les ponía cuota de trabajo diaria. Pues sí, efectivamente mi cuota de trabajo diaria, obedece
a esa medida que tú debes de tener diario, de poder leerte a ti mismo y decir, bueno, ¿qué hice hoy? ¿Cuánto hice hoy? ¿Cuánto hago mañana? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, tuve audiencias, tanto de tramitación, de asuntos de tramitación escrita o bien audiencias orales. Pero esa medida que tú mismo vas implementando y que te va haciendo consciente es la que te permite no bajar la guardia. Y no debes de bajar la guardia porque difícilmente un juzgado te lo voy a tener en ceros. Difícilmente un juzgado va a estar al día porque en el día que yo te lo ponga en ceros, ese día recibo 30, 40 promociones. Claro. 30, 40, y es natural. En la medida que tú generas trabajo, pues las partes naturalmente siguen impulsando el proceso y eso genera más trabajo. Entonces, sí, estoy muy convencida que si yo puedo dejar una semilla, pues encantada de hacerlo. Lo hago por mis hijos, lo hago por mi esposo, lo hago por esta sociedad, porque yo no sé el día en el que ellos van a requerir acercarse a una autoridad jurisdiccional y espero que encuentren lo que hoy encuentran en tu servidora la gente que se acerca al juzgado segundo civil por audiencias. La pregunta era porque he tenido la oportunidad de platicar con 2, 3 jueces, fuera de cámaras, obviamente, ya en lo personal, como amigos, y preguntarles, oye, ¿cómo está la situación? Y la situación es mucho menos dinero que en lo profesional, en lo privado. Sí, eso sin duda. Es el triple de tiempo que te lleva, o sea, en la vida personal es un caos. Entonces, pero si me han contestado lo mismo, dice, pero pues vale la pena, o sea, es algo en lo que queríamos estar. Entonces, por eso la pregunta, porque yo sé que es menos dinero de lo que ganaba como litigante profesional particular. Su vida personal, no sé, usted dice que ya está medio amoldada. Pero es un caos. Sí, pero sigue siendo un caos. Así y que es un tiempo mucho mayor al que le demandaba anteriormente. Entonces, sin duda. Sí, sin duda. Mira, la gente que trabaja con tu servidora, tanto dentro del juzgado como fuera, pues en ese apoyo hacia las dinámicas familiares y de traslado de mis hijos y demás, pues te pueden constatar que efectivamente es un caos al que le tomas un gran aprecio, al que te acostumbras incluso, y quizá al que te vas a acostumbrar de por vida a vivir. ¿Por qué? Porque yo creo que a esta sociedad mundial, Oscar, nos hace falta o hemos perdido varias cosas. A México no le falta capacidad, a México le falta interés. Tenemos mucha gente capaz, muy cierto. Pero falta interés en poder entender que lo que haces ahorita trasciende. Mira, yo a la gente que trabaja conmigo les pongo un ejemplo. A veces te va a tocar barrer un espacio, pero hay que barrerlo impecable porque tú no sabes si de ahí va a salir la oportunidad de dirigir a un equipo de limpieza. Te pongo ese ejemplo muy sencillo, porque siempre he creído que en la medida que la gente entendamos que lo que hacemos, por pequeño que nos parezca, es tan importante, ese día se aperturan las puertas como no tienes una idea. Eso por una parte. Por la otra, creo que nos hace falta retomar la capacidad de asombro. Hemos perdido mucho la capacidad de asombro. Y en esa pérdida que hemos tenido, nos parece rutinario el escuchar que el litigante va y dice, ¿cuándo sale mi asunto? Tengo 2 promociones, tengo una promoción inclusive, y con esa basta para que el juzgado se mueva y trabaje y dé un resultado. Y entonces la gente o cierta gente se volvió indolente. Y la indolencia no es que fuera propia de esa gente en particular. La indolencia obedecía más que otra cosa a que ese poder judicial finalmente estaba envuelto en una nube gris. ¿Por qué gris? Porque no teníamos la transparencia que hoy hay. No teníamos esa cercanía con las figuras, probablemente identificábamos un nombre del juez, pero no el rostro. Entonces, había una mayor lejanía con tus jueces. Entonces, creo que en esa indolencia que se fue gestando, hoy nos dimos cuenta que ya no podemos permanecer de esa manera. Necesitamos acercarnos a la gente, y acercarnos a la gente pues es tener una oficina de puertas abiertas, es saber que si la gente te busca en una intención muy natural, no significa que sea una intención válida o apegada a derecho, pero hay que escucharlos. Y finalmente esa escucha
si bien no te permite generar pronunciamientos con la gente, sí les da una tranquilidad que antes no había. Finalmente, el resultado de las decisiones de uno como juez va a impactar sí o sí a esta sociedad. ¿Qué es importante? Entender que sí debemos respaldar y tratar de resolver una realidad social que probablemente impera allá afuera, pero no nos debemos de convertir en gestores de una irregularidad que, bueno, pues hay que meterla al redil como sea, no. Hay que apegarnos todos a derecho. Por eso yo hablaba en un inicio de qué importante es que la sociedad nos volvamos preventivos y entonces que nos acostumbremos a consultar a un litigante no para resolver el problema, sino para prevenir la controversia. Y que si ya estamos en una controversia, fíjate qué importante esto que te voy a decir, es que valoremos en la justicia alternativa una gran vía de solución de controversias. ¿Por qué? Porque muchas veces el perder para ganar resulta más benéfico, fíjate bien en lo que te digo, el perder para ganar resulta más benéfico que una resolución judicial. El llegar a un convenio no es llegar y decir esto es lo que yo quiero, y si no quiero, y si no es esto, pues entonces no hay convenio. Es decir, ¿qué voy a ceder para ganar lo que a lo mejor tiene mayor prioridad para mí? Y eso, Óscar, es cultura, y no la tenemos como sociedad. Preferimos que el juez nos diga perdiste, y perdiste todo. Y sentirme ganador y que el otro perdió. Exactamente, y el otro decir, no importa, pero ya me lo dijo el juez. Y ya lo perdí todo, inclusive salí condenado en gastos y costes. Que finalmente trasciende a una especie de castigo porque finalmente llevaste o conduciste a tu contraparte a toda una secuela procedimental sabiendo que no tenías la razón o que no tenías finalmente los argumentos estratégicos o técnicos para lograr una resolución. ¿Perdón? ¿Se da mucho? No, por supuesto. La condena en gastos y costas está estipulada en la ley y es algo que finalmente solicitan las partes y bueno, pues uno debe pronunciarse conforme a las circunstancias del caso. Pero a lo que voy es que estamos dejando de lado la conciliación. Tu servidor ha hecho un esfuerzo muy grande por hacerle ver a las partes. Generalmente las tengo a las partes materiales que le llama uno, es decir, a los directamente interesados, los tengo presentes en la audiencia preliminar. Entonces, es ahí donde yo aprovecho para decirles, esto no tiene nada que ver con los honorarios que ustedes hayan pactado con sus abogados, esto no tiene nada que ver con los tratos que hayan hecho, porque luego viene esa resistencia del abogado. Oye, pues yo finalmente ya proyecté honorarios. Claro. Finalmente yo les explico a las partes que ese trabajo de sus abogados los tiene ahí sentados y que la invitación de la autoridad jurisdiccional es a que pongan en la balanza la posibilidad de negociar y en esa negociación se pierde para ganar. Es decir, hay que ceder algo para poder ganar, como te decía, lo que más te interesa. Y en esa negociación finalmente encontramos a veces mayores bondades, pero la gente se ciega ante cuestiones viscerales. Y entonces eso nos lleva a nosotros pues, a cumplir finalmente con una obligación que tenemos, que es llegar hasta la conclusión del asunto, a dictar resolución, pero pues si podemos todos en conjunto causar un menor daño en gastos, en tiempo, en inclusive en la salud de las propias partes materiales, pues qué mejor, ¿va? Claro, por supuesto. Inclusive el propio tribunal tiene un instituto para lograr precisamente el avenimiento entre las partes. O sea, hay maneras de hacerlo, no precisamente lo tienen que hacer frente a tu servidora, lo pueden inclusive hacer allá afuera y luego presentar el convenio, pero sí es importante que la gente vaya comprendiendo las bondades de los convenios, las bondades de las negociaciones y sobre todo que entiendan que esa es una vía muy poco explorada. Entonces, es cultura, Óscar, es entender que tú y yo podemos resolver una controversia aquí sentados y te puedo decir, yo quiero esto, tú qué es lo que quieres, bueno, déjame ver, yo te ofrezco esto otro. Como dicen, hablando se entiende la gente. Exactamente, exactamente, creo que eso es fundamental. Claro, sí, lamentablemente pues no se dan muchas veces estas situaciones porque las partes están ya conflictuadas de por sí, ¿verdad? No hay este diálogo ameno en el que podrían negociar. Así es. Así es la realidad. Hablando en cuanto a números, ¿cuál es la causa mayor de atención en su juzgado? ¿Cuál es la mayor cantidad de promociones que se recibe? ¿De qué?
Bueno, en relación a las promociones, ellas obedecen precisamente a la secuela procedimental. Mira, Ok, cada juicio tiene un núcleo que le llamamos nosotros el núcleo del proceso. Es decir, lo mínimo indispensable que yo debo de cuidar para que tú sea respetada tu garantía de audiencia y finalmente tengas los medios para defenderte. ok, Debe haber una demanda, debe haber una contestación, puede haber una reconvención y una contestación a la reconvención. Finalmente así se integra la litis. Ya estoy hablando en términos muy técnicos, pero sí, es la oportunidad de ir a quejarte de algo en particular y que el otro se defienda y conteste. Luego, ambas partes tienen la posibilidad de probar su dicho, el que sea de cada uno. Viene otra fase donde tú finalmente haces una especie de conclusión o alegatos que le llamamos nosotros, y finalmente tienes la posibilidad de tener una resolución o sentencia. En ese proceso, pues naturalmente el impulso es de las partes. Yo no lo llevo, sino que voy respondiendo al impulso que las mismas partes generan. Es decir, presentan la promoción para pasar a la etapa subsecuente. Pero yo creo que tu pregunta va dirigida a cuál es la materia sí, que más abunda dentro del más juzgado. bien. Pues los juicios sucesorios, los ejecutivos mercantiles derivados ¿Eso es particularmente lo que de mayor cobro de tiene? pagarés, eh, informaciones ad perpetuum, es decir, todos aquellos asuntos donde te interesa a ti acreditar pues que estás en posesión de un inmueble y que no tienes en ese momento por diversas circunstancias la escritura a través de prescripciones adquisitivas, básicamente todo lo relacionado con los bienes de la gente. Entonces, esa es la materia que más abunda. Sucesorios, pues sin duda es el grueso que tenemos dentro del juzgado, Ok, ya sea intestamentarios o testamentarios, que ese es el proceso que tú sigues para aperturar la sucesión de una persona que falleció y bueno, pues debe tener una representación primero para efectos de poder disponer en todo caso de lo que haya dentro de esa masa hereditaria, ok. bienes en general. Eso es lo que más se está Así teniendo. es, así es. Muy bien, muy bien. Licenciada, ¿algo más que quiera comentarnos de su práctica, de cómo ha sido este casi año de estar al frente del juzgado? No, pues agradecerle, por supuesto, a la sociedad por la confianza otorgada hace ya casi un año o prácticamente estamos a un año de haber recibido ese voto de confianza. Sí, Decirles que estamos a su disposición para cualquier cuestión que pudiera ofrecerse. Hay gente que nos visita y nos dice, licenciada, es que no entiendo qué está pasando en mi asunto, lo único que quiero es que me explique. ok, Buscamos conducirlos. Nosotros no podemos hacer una recomendación más que hacia la Defensoría de Oficio, naturalmente, pero a veces la gente tiene una duda muy sencilla que uno la aclara conforme a lo que está en el expediente y ellos se van tranquilos. No es siquiera desconfianza hacia los litigantes, simplemente tienen la duda de saber cuál es el estatus procesal de su asunto o cuánto le falta a su asunto o qué es lo que sigue. Y entonces a veces la gente lo único que busca es que lo escuches. Y entonces en esa escucha, pues naturalmente la gente se siente más tranquila. Decirte que vamos a seguir trabajando en pro de sentar bases para que pues se pueda impartir justicia como nos lo ha pedido la licenciada Marcela Herrera, con esa tónica muy definida de que proveamos una justicia accesible, una justicia sencilla, una justicia humana y sobre todo que entendamos que los cambios siempre son buenos, que no vamos a estar ahí para siempre, Oscar, y que estos años deben ser utilizados al máximo para poder generar una estabilidad, porque el aspecto jurisdiccional en cualquier sociedad es una directriz muy importante que debemos cuidar todos, porque sin ella finalmente ese orden se desestabiliza y lo que más necesitamos hoy en día es un orden que nos permita transitar y lograr un desarrollo próspero de una sociedad que está ávida de lograr que nos entendamos, porque hoy en día pareciera que estamos más cercanos con las redes sociales, más sí, cercanos con los medios de comunicación y sin embargo
Hoy estamos viéndonos en la necesidad de acercarlos y de allegarnos de ellos, pero para cosas útiles. ¿Y cuáles son las cosas útiles? Bueno, pues entender que van a ser parte de este proceso jurisdiccional, que hoy en día vamos a tener pruebas que las partes van a poder allegar a través de esos medios, sí. y tener una visión muy amplia, porque ya no podemos ser esos jueces acartonados. Lo decía yo hace un año, lo repito hoy, a un año de estar contigo, ya no funcionan, ya no son útiles los jueces acartonados. Son útiles los jueces humanos, son útiles los jueces imparciales, sin duda. Eso no, lo humano no está peleado con lo imparcial. Con lo imparcial, claro. Creo que entender eso implica sensibilizar en demasía el sistema, y eso es lo que nos urge, entender que necesitamos funcionar en vías o en aras de lograr que la gente se sienta partícipe. ¿Yo con qué termino, Oscar? Pidiéndole a la sociedad que se involucre. Yo creo que es importante que veamos en el Poder Judicial, quienes somos abogados, en el Poder Ejecutivo, en general, la gente de la sociedad que pretenda participar, en el Legislativo, naturalmente la gente que de igual manera tenga intención, pues que se involucre, porque esta sociedad va a funcionar sin duda mejor con perfiles interesados, no solo capaces, sino con el interés muy firme de lograr resultados pulsables. Muy cierto. Licenciada, no queda más que agradecerle el tomarse el tiempo. Yo sé que tiene una agenda apretadísima, sí. La verdad me consta. Gracias por darse el tiempo de venir a platicarnos, de que la gente sepa cómo va su gestión, cómo va su labor. Gracias por estar tan abierta a todo eso y por mantener las puertas del juzgado abiertas. Al contrario, es mi deber, Oscar, y pues agradecida contigo como siempre, por el espacio, por hacernos sentir en casa y sobre todo por ese interés que tienes, no solo en el desarrollo de una sociedad, sino en las cosas que haces regularmente. Quiero además felicitarte. Sé que tienes una participación muy activa en cuestiones culturales, sí. Y yo creo que todo eso debe difundirse, yo creo que todo eso debe respaldarse, y cuentas con una servidora, sobre todo porque... Usted también aporta muy bien ahí. Muchas gracias. No, pues mira, la intención es fortalecer la comunidad en la que te desenvuelves. Sí. A Cuauhtémoc yo le debo mucho, y lo primero que le debo es que es una región que ha recibido a mis hijos, que los ha visto crecer, que nos ha permitido a nosotros poderle dejar algo de vuelta a Cuauhtémoc de lo mucho que hemos recibido. Qué bueno. Muchas gracias. Las puertas abiertas, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Oscar, muy amable. Gracias. Y a todos ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros en un programa más. Recuerde que puede seguirnos en Facebook, en Spotify y también en YouTube. Denle like, comparta, suscríbase. Es completamente gratis, nos ayuda a crecer y a seguir teniendo invitados así de mucha calidad que merecen ser escuchados. Gracias, mi nombre es Oscar Miramontes. Nos vemos la próxima semana con un invitado nuevo. Hasta luego.